Empoderamiento Feminista está a punto de comenzar. Platicaremos sobre feminismo popular y feminismo civil con Lucía Valeria Rosas García. No te vayas, estamos a punto de comenzar. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en una emisión más de Empoderamiento Feminista. Gracias por acompañarnos en cada transmisión de este espacio que realiza el Partido de la Revolución Democrática. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy tendremos un gran tema que nos va a ayudar a entender un poco más a fondo, de manera más histórica, muchas vertientes del feminismo. Vamos a hablar hoy del feminismo popular y el feminismo civil, y para ello quiero presentarte a nuestra gran invitada. Me da mucho gusto saludar y recibir en este set a Lucía Valeria Rosas García. Déjame platicarte que ella es feminista, escritora y académica. Además es socióloga educativa y maestra en Ciencias Sociales y Humanidades. Vale, me da mucho gusto tenerte en este estudio. ¿Cómo estás? Hola Gaby, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos en estos temas que de pronto cuando uno incursiona en este mundo del feminismo parecieran lejanos, parecieran que no son en lo inmediato de gran utilidad, pero que realmente nos ayudan a comprender a profundidad a lo largo de cuánto tiempo se viene realizando esta historia de lucha, esta historia donde exigimos derechos las mujeres, que no es de ahorita, que no es nueva y que tiene muchas vertientes, Valeria. Y si me permites, pues quisiera que comenzáramos con este tema. Alrededor de la década de los 80 más o menos, el movimiento feminista se bifurca en tres ramas, ¿no? El feminismo popular, el feminismo social y el feminismo histórico. Yo quisiera pedirte que comenzáramos por el feminismo popular y nos platicaras un poquito acerca de qué va este tipo de feminismo, cómo pudiéramos comprender su razón de ser. Claro, Gaby. Mira, es una pregunta muy importante y muy interesante. El feminismo popular tiene sus raíces en la tierra, tiene su base social en los derechos que buscan las mujeres, pero sociales. Es decir, ¿qué me falta? ¿Qué no tengo? No tengo agua, no tengo posibilidad de caminar e ir por ella. Entonces nos unimos en colectivos de mujeres para poder resolver estos problemas. No tiene una base feminista como tal. Okay. Surge a base de necesidades. Surge a base de necesidades de colectivos de mujeres que se apoyan y se ayudan mutuamente. Y es un feminismo de las clases populares, es un feminismo social que viene a reivindicar esta parte de las demandas sociales de las mujeres. Como te digo, no tiene una base como tal feminista. Sin embargo, con el paso del tiempo, y es lo interesante, otros conglomerados de mujeres se van uniendo a este feminismo popular, claro, para poder reivindicar otro tipo de demandas. Y es entonces donde las feministas incursionan en este feminismo popular. ¿Cómo justamente, concatenando la pregunta y la respuesta que me acabas de dar, si bien no se virtió como feminista desde un momento, pero sí contribuyó definitivamente? Claro. ¿De qué manera contribuye este feminismo popular en esta búsqueda de justicia social, de acceso a derechos, vamos a llamarlo más como un acceso a derechos humanos, más allá de tener ese enfoque de perspectiva de género? Era una cuestión de derechos humanos, pero ¿cómo contribuyó, sí, al movimiento feminista este tipo de feminismo? Bueno, pues contribuye porque estas mujeres de a pie, que podemos decir, van encontrando en sí mismas que esta lucha también es una lucha común, es una lucha de varias mujeres, es un elemento que las une. No solamente las demandas sociales, la justicia social, sino también el hecho de encontrarse como mujeres y como poder entender esta lucha que viene siendo también de las otras feministas, ¿no? Por ejemplo, los movimientos que van acompañando al feminismo popular, que son las mujeres indígenas, el movimiento que viene siendo las mujeres negras, el movimiento de otro tipo de feminismos que vienen a hablar de las minorías, de las mujeres que aparentemente no están siendo visibilizadas, porque como tú bien sabes, hay feminismos de academia, claro, hay feminismos como ya muchos más establecidos y con demandas como muy puntuales, pero hay otro tipo de feminismos en donde no nos reconocemos. Y precisamente estas luchas sociales, este feminismo, esta justicia social, encuentra eco en estas minorías. ¿En qué se diferencia entonces justamente el feminismo popular
de otros feminismos que, como bien dices, existen, ¿no? O sea, no podríamos entender al feminismo como un solo ente social, porque definitivamente no me checa lo que a ti te choca, ni viceversa, ¿no? Por supuesto, somos diversas. Hay feminismo radical, hay feminismo social, hay muchos tipos de feminismo, pero justo hablar del feminismo popular, cuando hablamos de que es como la base, yo lo veo así, ¿no? Cuando hablamos del feminismo popular es la base donde exigimos que se cumplan los derechos, que podamos gozar con plenitud de ellos, pues podríamos incluso hasta generalizar y no solo pensar que hablamos de mujeres, sino de hombres también. Claro. Pero entonces, ¿en qué se diferencia este feminismo popular de los demás? Mira, se diferencia porque es un feminismo, como te digo, que tiene su raíz en la piel, en el cuerpo, en las demandas de las mujeres que no, de alguna manera todavía no reconocen que son demandas ligadas al capitalismo patriarcal. Entonces, tienen estas demandas, pero también acompañan a las mujeres en sus luchas. Es decir, pueden acompañar a las demandas de los movimientos indígenas, pueden acompañar a las demandas de los movimientos de las mujeres lesbianas, pueden acompañar a las demandas de las mujeres que no quieren tener hijos, pueden acompañar a las demandas de las mujeres que luchan por el aborto, pero su raíz, como te digo, no es una raíz feminista, pero sí una demanda de justicia social. Y entonces es cuando logran diferenciarse, pero a la vez aliarse con otros feminismos. Claro. Con otros feminismos que las van nutriendo, porque también se va nutriendo el feminismo popular de los otros feminismos. Sí, definitivamente, claro. El feminismo radical en algún punto va a coincidir en que necesita justicia social, claro, por muy radical que sea. Por muy radical que sea. Y además van a coincidir en que estas demandas de justicia social no solamente se encuentran en sectores más oprimidos, pero hay otras demandas que coinciden con amplios sectores de colectivos feministas, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones de feminicidio que nos tocan a todas, ¿no? No importa la clase o el estrato social en donde te encuentres, también te toca y te impacta. Justo estás tocando, ahora voy hacia allá, los obstáculos del feminismo popular, ¿no? Si bien vamos a entenderlo como esa exigencia, como esa necesidad de salir a partir de un problema en la comunidad, de un problema de derechos humanos, de un problema que nos hace exigir justicia, ¿no? Pero definitivamente a la hora de hacerlo, en la calle, en la comunidad, hay muchos obstáculos, ¿no? A mí se me ocurren infinidad de obstáculos. Cuando vas y denuncias, pues te revictimizan en la mayoría de los casos. Cuando vas a un palacio municipal, la burocracia también es un obstáculo. En la colonia, pues si ya saliste a gestionar, porque las mujeres somos gestoras en nuestra colonia cuando no hay agua, cuando no hay luz, cuando hay inseguridad. Somos gestoras, ¿no? Claro. Y lo personal se vuelve político y desde esa manera participamos. Pero encontramos violencia comunitaria porque ya somos las chismosas, ya somos las mitoteras, ya somos etcétera, 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 ¿no? Ya no hablemos de violencia económica, etcétera. Yo quisiera preguntarte, como este tipo de ejemplos que yo te pongo, ¿tú qué obstáculos identificas con el feminismo popular a la hora de ejercerlo? Mira, no solamente se trata de los obstáculos que hay por fuera, que tú bien has enunciado, sino también los que tenemos por dentro. Y ese sería un llamado al feminismo, mirarnos hacia adentro, porque también adentro de los movimientos hay patriarcado. También adentro de los movimientos hay estas cuestiones en donde pues no tenemos este reconocimiento de esta sororidad, esta empatía entre mujeres, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido uno de los obstáculos. También la violencia política en razón de género. Claro. Cuando las mujeres se quieren postular, cuando las mujeres quieren llegar a otros escaños, pues está todavía ese tipo de violencia. Y además de ello, pues las mujeres se ven muchas veces invisibilizadas, ¿no? Ya cuando llegan a este terreno político, de lo político a la política, se ven invisibilizadas. Y no les toca, le toca mejor al varón. Entonces, todas estas cuestiones van obstaculizando el camino, por ejemplo, del feminismo popular, ¿no? O sea, que de alguna manera tiene una base y una pedagogía de izquierda,
¿no? Claro. Que va surgiendo a través de ese movimiento y se va reivindicando. Y van surgiendo otros movimientos que pueden ayudarle y que pueden hacer que emerja mucho más. Y sin embargo, tenemos esta parte de violencia política de género, ¿no? Que dice, hasta aquí llegas, y el famoso techo, ¿no? De sí, no pasa. Sí. Sí, y hablar de paridad, pues justamente lo hemos hablado en otros programas, ¿no? La paridad ahí está, la paridad es constitucional, pero yo, y ahí a lo mejor agregaría una pregunta que no tenemos aquí, pero que creo que tiene mucho que ver, porque efectivamente yo sí veo al feminismo popular desde todos los niveles, ¿no? Desde las mujeres que hacen gestión en la comunidad, desde las militantes o no de algún partido que hacen política en la calle, en los palacios, ya en la manera más local, en las zonas rurales, por supuesto, en las indígenas, en las comunidades indígenas. Por supuesto, ¿no? Que ahí vemos en su máximo esplendor. El liderazgo. Y el feminismo popular, ¿no? Y el liderazgo que llevan a cabo esas mujeres. Y también lo vemos de este lado, cuando las mujeres, bueno, que están en búsqueda de legislar políticas públicas para que ese feminismo popular se lleve a cabo de la mejor manera y sea garante de que podamos disfrutar de esos derechos, pues definitivamente también hay obstáculos, ¿no? O sea, y si lo vemos de una manera horizontal, en todos hay obstáculos, Valeria. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos hacer una ruta? Porque definitivamente no va a ser fácil, no lo ha sido. Llevamos apenas 71 años ejerciendo nuestro derecho a ser electas y a poder votar. ¿Cómo trazamos una ruta para que esos obstáculos tan horizontales, presentes en cualquier ámbito de la política y de la vida política y comunitaria y popular, desaparezcan? Definitivamente no lo vamos a hacer un chasquido, pero tenemos que empezar a hacerlo. Y creo que hemos avanzado, hemos construido camino, pero yo no lo veo tan suficiente. ¿Qué le falta a ese camino y a esa ruta? Creo que tenemos que empezar a reconocernos como tal. Si bien es cierto que el feminismo ha avanzado a grandes pasos, también se ha distanciado porque se ha bifurcado. Y entonces entre los feminismos parece ser que hay una distancia de no encontrarnos y fijarnos más en nuestras diferencias que en nuestras coincidencias. Y si bien es cierto, no todos reivindican lo mismo, sí hay una lucha en común. Claro. Sí hay un elemento central y común que es el que tendríamos que rescatar y seguir rescatando las mujeres para poder hablar y podernos encontrar en un punto. Y no buscar esas diferencias que en muchas ocasiones las podemos encontrar en la academia con el feminismo popular, los movimientos de las mujeres negras, lo que requieren, lo que necesitan las mujeres indígenas, las mujeres de clase media alta, y ahí todavía seguimos atorados. Hemos avanzado, pero considero que nos falta todavía mucho. Nos falta reconocernos. Reconocernos entre feminismos. Entre feminismos, entre mujeres, y podernos otorgar o poder dar esta viabilidad de paso a todos los feminismos. Sí, o sea, no ponderar uno más que otro, sino poderle dar el paso a cada uno de ellos. Y en esa ruta, Vale, antes de terminar con este segmento, me gustaría preguntarte, ¿ves ahora, a partir de este momento, porque más adelante tal vez analicemos alguna parte del feminismo histórico y de cómo han contribuido a lo largo de la historia todas las feministas que incluso han dejado su vida en el camino, pero a partir de esta línea, de este punto de la línea del tiempo, ¿ves viable que eso suceda o es una utopía? Porque también creo que hay que trabajar sobre realidades. O sea, creo que sí es necesaria esa homologación, que sea homogénea los feminismos en un solo ser, aunque no converjan, como bien lo dices, pero también trabajemos sobre realidades. ¿Es una utopía o cómo van a caminar los feminismos, por ejemplo, en esta siguiente línea del tiempo político y económico y social de nuestro país? Mira, es una muy buena pregunta, pero creo que hay utopías realizables. Creo que por eso es que luchamos y trabajamos porque alcancemos cada vez más mayores derechos, porque logremos no nos invisibilicen, porque logremos proyectar estas demandas sociales, porque donde haya cabida para todas, donde realmente se escuche esta parte de si tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Tocan desde a la mujer que sale
que va a trabajar en una oficina, desde la mujer que está en su casa cuidando a sus hijos, desde la mujer que es una gran empresaria, ¿no? Entonces, la violencia política, la violencia económica, la violencia vicaria, la violencia nos toca a todas, Gaby, a todas nos toca. Sí, en todos los niveles. Y en todos los niveles. Por ello, creo que no es una utopía, es una utopía realizable más bien, esta parte de tener un frente en común. Definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo y abono a que así sea, ¿no? Y que podamos en algún punto encontrar ese camino que incluso impulse todavía más la historia del feminismo, que nos haga tener más logros de los que se han tenido. Hemos avanzado, lo he dicho, en muchos espacios, ¿no? Para mí, cuando yo veo la historia del feminismo, escucho desde las sufragistas y escucho lo difícil que era, bueno, ni pensar que tú y yo estuviéramos aquí sentadas hablando de cuáles derechos, ¿no? No, hombre, pues los trastes y los niños y se acabó, ¿no? O sea, con ese yugo histórico que tenemos tenido las mujeres, por supuesto, pero que también todavía permea en la sociedad, ¿no? Por supuesto. Yo por eso de pronto los mismos movimientos, Gaby. Exacto. Yo por eso digo, híjole, sí hemos avanzado, pero también yo todavía veo al monstruo ahí. A lo mejor no lo veo del mismo tamaño, pero lo sigo viendo ahí. Claro, no, por supuesto. El capitalismo patriarcal ahí está. Y si lo dejamos, crece y nos devora. Sí, nos come. Y yo veo, ¿no? La manera de que avanza, porque también avanza y también yo siempre uso esa analogía, ¿no? Como en un videojuego, avanzas de nivel, pero también el monstruo es más complicado de eliminar, ¿no? Por supuesto, y te lo puedes encontrar en tus mismas filas. Y pensabas que estabas luchando contra el monstruo acá y está el monstruo en tus filas y dices, ¿y ahora cómo? Y hasta parece que aprende más técnicas, ¿no? Sí, y ahora, en el nivel pasado era chiquito, ahora es grande y ahora trae un protector de casco. Yo veo así también en esta parte. Y creo que eso mismo nos exige como mujeres feministas, como movimientos feministas, nos exige también avanzar y crecer de ese tamaño, ¿no? Por supuesto. Definitivamente creo que ya no es como ojalá suceda, tiene que suceder. O sea, estamos obligadas, incluso por generación, ¿no? Es decir, yo sí quiero dejarle a mi hija un feminismo ya más para allá, ¿no? Ya más avanzado, donde entreguemos otras cuentas, ¿no? De las que a nosotras se nos entregaron cuando nos dijeron, ahí está, ya pueden votar, ya pueden ser presidentas, ¿no? Sí. Entonces tenemos la obligación de entregar ahora otras cuentas, ¿no? De decir, bueno, no nada más, ya fueron presidentas, ya fueron gobernadoras, ya hay paridad. Ahora ya no desaparecen las mujeres en México. O digo, por lo menos ya nomás son 3, ¿no? De las 11 que todos los días son asesinadas. Creo que estamos obligadas a hacerlo. ¿Tú qué piensas? Claro, creo que el contexto actual, Gaby, nos exige sororidad, nos exige presencia, nos exige una reivindicación de los derechos de las mujeres, nos exige más que otra cosa esta parte de poder entendernos en las diferencias. Claro. Y poder seguir caminando, pero siempre teniendo esta idea de que juntas, unidas, somos más fuertes. Y parece cliché, pero así es. Parece, pero no, sí, así es en la realidad y así tiene que ser. Vale, se nos ha terminado el tiempo de este primer segmento. ¿Qué te parece si vamos rápidamente a un corte y regresamos? Porque todavía nos faltan de esa bifurcación que te comenté, hablar un poquito sobre el feminismo social, feminismo histórico y bueno, a futuro, pues qué escenarios podemos encontrar de manera más concreta. ¿Te parece si vamos a un corte? Claro que sí, Gaby. Pues vamos a un corte. No se vayan, por favor, sigan compartiendo y comentando estos espacios porque para ellos ustedes como mujeres pueden encontrar en este espacio una herramienta de información. Recuerden que la información nos da poder y si estamos informadas tenemos el poder de seguir construyendo lo que necesitamos y de construyendo lo que ya no nos sirve. Yo soy Gaby, ahorita regresamos. Este 2023, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las Naciones Unidas nos convocan a realizar 16 días de activismo para visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas, solidarizarnos con las defensoras de los derechos de las mujeres,
Apoyar a los movimientos feministas en su lucha por un mundo libre de violencia de género. Las mujeres del PRD nos sumamos a su llamado con la realización de una campaña digital por la eliminación de la violencia contra las mujeres, del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Durante la campaña digital por la eliminación de la violencia contra las mujeres te invitamos a conocer la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hacer propuestas de políticas públicas para la atención, sanción, prevención y erradicación de la violencia de género, impulsar el fortalecimiento de nuestro empoderamiento y liderazgo político. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece las facultades y obligaciones de los gobiernos federal, estatales, municipales y alcaldías para atender, prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes. Los principios y mecanismos para el pleno acceso de ellas a una vida libre de violencia, los cuales deberán guiar la elaboración de políticas públicas federales y locales para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer nuestro régimen democrático. Tipos y modos de violencia contra las mujeres. La violencia psicológica. La violencia física. La violencia patrimonial. La violencia económica. La violencia sexual. La violencia familiar. La violencia laboral y docente. La violencia en la comunidad. La violencia institucional. La violencia política. La violencia digital y mediática. La violencia feminicida. Organiza una actividad por la eliminación de la violencia contra las mujeres en tu comunidad, escuela o trabajo, y difúndela en tus redes sociales. Digamos basta ya a la violencia contra las mujeres. Ya estamos de regreso en Empoderamiento Feminista. Gracias por acompañarnos en esta emisión, por compartir, por comentar este espacio que es para ti, que puedes utilizar como una herramienta en ese empoderamiento, en ese fortalecimiento de tu liderazgo político, pero también tu liderazgo personal. Porque recuerda que a través de estos espacios y a través de la historia podemos conocer justamente cómo ha sido el camino que hemos atravesado las mujeres en esa lucha por conocer y tener nuestros derechos. Así que aprovecha, por favor, estas herramientas que te brindamos desde este espacio de Empoderamiento Feminista. Vamos a continuar con nuestro programa y con nuestra gran invitada del día de hoy. Vale, gracias por seguir con nosotras. Gracias, Gaby. Y bueno, pues, Vale, estábamos hablando sobre el feminismo popular. Ahora vamos a platicar un poco acerca del feminismo social, que surge a través de las ONGs y que funge también como un puente entre el feminismo histórico. ¿Cuáles son las características ahora? Ya nos quedan claras las del feminismo popular. ¿Cómo las transforma y cómo surgen en el feminismo social? Aquí podemos hablar de que las organizaciones sociales son las que van a empezar a tomar estas banderas del feminismo, ¿no? Y podemos encontrar entonces un feminismo más articulado a organizaciones no gubernamentales, ¿no? Las famosas ONG. Podemos encontrar feminismo también de academia, ¿no? Podemos encontrar este feminismo que surge a partir de estas cuestiones y de estas instituciones, un feminismo más institucional, por así llamarlo. Y el otro lo podemos diferenciar por ser un feminismo pues mucho más popular, mucho más social, mucho más de base, mucho más de a pie. Y este feminismo es más articulado a las organizaciones sociales y más articulado quizá a lo académico. Sí, por supuesto. Esta necesidad, vamos a llamarlo así, de obtener ese goce de nuestros derechos, pero ahora le damos como más cuerpo, ¿no? Es decir, las personas, mujeres, aliados, que tienen ese conocimiento de poder realizar, no sé, una demanda, un escrito, de poder llevar la gestión más allá, a una forma más jurídica, una forma más legal, que por eso de pronto las ONGs tienen esos servicios que ofrecen, en la actualidad todavía las ofrecen de manera gratuita, con ese asesoramiento jurídico, con la parte de, bueno, ven, nosotros te ayudamos, porque bueno, sí, conocer nuestros derechos, tener muy presentes nuestras necesidades como sociedad, como mujeres mismas, pero ¿qué pasa después, no? O sea, ya sé mi necesidad, ya sé que tengo derecho a,
pero ¿qué pasa si no se cumple? ¿O qué pasa si no tengo garante, no hay agua en mi colonia y ya me organicé aquí, ya junté firmas, pero ¿y ahora qué? ¿No? Y de pronto articularlo de una manera un poco más formal, un poco más institucional, como lo dices, con esa parte ya la veo un poco más jurídica, ¿no? Como ese ente jurídico que para eso funcionan muy bien las ONGs y que dentro del feminismo han tenido un papel importantísimo. O sea, yo lo he visto no solo en las marchas que se hacen presentes las ONGs, pero también dentro de la misma sororidad han fungido como esa marea que abraza, como lo que nosotras las mujeres siempre tenemos que hacer, ¿no? Decir, vamos a hacer comunidad, vamos a hacer esos lazos sororales que nos ayudan incluso, bueno, pues acá hay un cuerpo de abogadas que finalmente va a atender este caso y ahora acá hay doctoras que nos van a auxiliar y nos van a dar orientación, por ejemplo, en la legalización del aborto, cómo se lleva a cabo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la importancia de conocer al feminismo popular, pero sí también al feminismo civil, que ya le da más ese cuerpo. Claro. Y que funciona como ese puente, ¿no? Entre el feminismo histórico, entre el feminismo popular. ¿Cómo ves en la actualidad a ese feminismo civil? ¿En dónde andan las ONGs? Porque definitivamente en esta cuarta ola del feminismo, las ONGs me parece que son el personaje principal, porque lo han hecho así, lo han manifestado en las calles y se ha mostrado a la hora de poder exigir cuando se cumplen, yo ahora lo veo, ¿no? La misma violencia vicaria, cuando surgen a través de un problema en particular y hacen eco, ¿no? Y se toman de la mano. Pero ¿cómo ves ahora a las ONGs? ¿Cómo ves ese feminismo civil? ¿Ha aumentado esa efervescencia? ¿Se ha establecido? ¿Ha disminuido un poco su pues eficacia, vamos a llamarlo así? ¿Cómo las analizas en este contexto actual? Mira, no podemos, Gaby, dejar de pensar que somos hijos de nuestro tiempo. El feminismo es hijo de su tiempo. Cada reivindicación ha tenido movimientos sociales, políticos, económicos que le han cuestionado al feminismo y le han dado un auge y un porqué, ¿no? ¿Por qué luchar? Entonces, creo que, como bien dices, las organizaciones han sido partícipes de los movimientos feministas, han apoyado, han ayudado, se han hecho parte de todas estas demandas sociales y estas demandas feministas tan importantes de los últimos tiempos. Sin embargo, considero que en lo discursivo, en los discursos, hay que ir revisando y observando qué es lo que nos exige en este momento histórico a las ONG, qué es lo que se les demandaría, ¿no? O sea, en dónde pueden apoyar, qué es lo que tendrían que hacer para hacerse mucho más visibles, para tener mucha más presencia, para tener mucha más fuerza. Y ahí, pues, por supuesto, tiene que ver la parte gubernamental. ¿Y qué obstáculos tú nos podrías identificar que tienen ahora estas ONGs y, por supuesto, en general el feminismo civil? El elemento discursivo que puede atacarlas o que puede hacer pensar que sus demandas no son tan importantes o que, bueno, lo que sucede, pues sucede siempre, ¿no? Y así va a seguir sucediendo. Creo que en ese espacio que se había conquistado es el que se tiene que reconquistar, ¿no? Para poderse hacer presente mucho más fuertes y mucho más unidos para realmente ser este cuerpo que apoye y que vaya para adelante. Considero que ahí es donde tenemos que seguir luchando. Y vale, esa presencia. Sí, por supuesto. Yo quisiera que hiciéramos, ya nos queda claro el feminismo popular, entendemos que el feminismo social pues es esa articulación ya con una forma más jurídica, con una forma más legal de poder exigir, ¿no? Llevar a cabo estas demandas y darle una solución real, ¿no? Una solución ya en papelito, pues, como dicen por ahí. Claro. Pero ahora también quisiera que analizáramos la importancia, y lo dejé al último no porque sea menos importante, sino porque justamente creo que entender al feminismo, a los feminismos,
tiene que ser a través de la historia también, ¿no? Claro. O sea, cuando hablamos de poder hacer un espacio como este, de poder Por platicar, supuesto. de poder leer un libro, de poder tener anécdotas, escucharlas y que se te enchine la piel, como Emma Goldman, ¿no? Que yo me la imagino ahorita. No, hombre, pues a nosotras también ya nos hubieran declarado enemigas número 1 de Estados Unidos, ya nos hubieran expulsado, como a Emma en su época, ¿no? Recordar a Mary Wollstonecraft como la primera mujer que escribió literatura feminista, y un sinfín, Hollande Gauche, mujeres, incluso, por ejemplo, aquí también en México tenemos muchas mujeres feministas, ¿no? O sea, Elvia Carrillo Puerto, o sea, tenemos un sinfín de mujeres históricas, yo les quiero llamar así, que nos han regalado a través de su literatura, de su poesía, de su manifestación, de su lucha. Muchas de ellas murieron muy jóvenes. Nos han regalado muchas anécdotas de la historia del feminismo y de las mujeres, ¿no? Y yo creo que quien no conoce su historia definitivamente está condenada a repetirla, condenado y condenada a repetirla. Entonces quisiera que nos platicaras, y tú además como escritora, porque además sé que la literatura te ha llevado también a entender la vida desde ahí, porque también se entiende desde muchos puntos la vida. La literatura es una de ellas y de las que a mí más me gusta entender, para llevar al feminismo histórico a donde tiene que estar, en el papel importante que tiene que jugar. Tú como escritora, ¿qué nos puedes decir de este feminismo histórico, de la importancia de mantenerlo vigente, de siempre tenerlo presente, casi como en las religiones tienen su Biblia y tienen su Corán y tienen esos libros? Pues nosotras también debemos tener ahí, ¿no?, nuestros escritos, nuestros tratados de todas estas famosas feministas, escritoras y filósofas, luchadoras sociales. Cuéntanos desde tu perspectiva esta importancia. Claro, hay un dicho que es muy importante, que es que para que tú formes un pensamiento crítico, tienes que conocer. Claro. Si tú no conoces, es muy complicado que tú formes un pensamiento crítico y además una postura personal. Me parece que es fundamental reconocerle a la historia del feminismo las luchas que ha habido en cada espacio político, económico y social. Y no olvidar que somos hijas de nuestro tiempo. ¿Qué ahorita nos demanda el feminismo? Y estamos en una coyuntura muy especial para el feminismo. La primera mujer presidenta en México. Claro. Entonces, ¿qué discursos? ¿Qué nos demanda ahora el feminismo? ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues lo podemos encontrar, primero, como bien dices tú, en las bases, en las precursoras del feminismo, en las luchas sociales, en las feministas, en los discursos feministas, pero también lo podemos encontrar en la práctica, ¿no? Como tú bien dices, en la legalidad, en lo que se ha trabajado, en lo que se ha hecho ley. También ahí podemos encontrar a las feministas, pero también las podemos encontrar en la parte crítica. Las podemos encontrar en la cuestión de poder entender hacia dónde va ahora el feminismo. Por supuesto. ¿Cuáles son las luchas? Y no que por unas sean menos las otras, ¿sí? Sino que también poder encontrar estos puntos de coincidencia y estos elementos que nos lleven a poder seguir trabajando por ser estas mujeres visibilizadas, por estar en los espacios públicos, por mantenernos vivas. Ya en este contexto, nada más por mantenernos vivas. Claro. Pero también por ser escuchadas. Por ser escuchadas y por nosotras mismas conocer nuestra historia como mujeres, ¿no? ¿Quiénes hemos sido? ¿Quiénes han sido? ¿Quiénes han arado estos espacios? ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto ha costado? Como tú bien dijiste en un principio, vidas. Y también esta parte de cuánto les ha costado a las mujeres a incursionar en la parte política, cuánto les ha costado a las mujeres incursionar en la parte social, cuánto les ha costado a las mujeres ser parte de movimientos sociales. No podemos olvidar el 68, el 70, el 85, el 94, todos estos elementos históricos que nos hacen llegar a este feminismo. Por supuesto. Y si hablamos también de la historia de nuestro país, yo creo que tendríamos que contarla también de otra manera, también, ¿no? Porque hemos crecido con una educación en donde los héroes, que yo no digo que no,
Ah, no, claro que sí. Pero se ha contado la historia sin perspectiva de género, porque Claro. yo estoy segura que las Adelitas, que Josefa Ortiz de Domínguez, o sea que hubo muchas mujeres que tuvieron mucho y todo que ver en la historia del mismo país, ¿no? Hablemos también de otros países, pero en particular de México, creo que nuestra propia historia tiene que ser contada Por desde supuesto. otra perspectiva. ¿Sabes qué sucede, Gaby? Que no la conocemos, no la reconocemos. Y no reconocemos porque se ha invisibilizado el papel de la mujer. Sin embargo, hay historias de estas mujeres que han luchado, de estas mujeres que han sido parte como de la Revolución Mexicana, que han sido parte de la independencia, que han sido parte de muchas luchas sociales, y que ahí están sus nombres, ahí está su historia, pero necesitamos conocerla y reconocernos Por supuesto. en esa historia también nosotras. Y no solamente buscar esta parte de esta historia oficial y aprendernos la de memoria, ¿no? Sino entender que son procesos históricos y reconocernos en esos mismos procesos como parte de un cambio que vimos nosotros nacer y que hemos sido parte de ese proceso, aunque hemos sido invisibilizadas. Claro, y también tener esa importancia que no solamente es una cuestión política, sino incluso, y lo hemos visto, ¿no? O sea, cuando yo escucho un tratado, un documento de Hannah Arendt donde nos habla del matrimonio per se, ¿no? Que nos dice, es la tumba del amor, o sea, verlo incluso hasta de una manera emocional, entender cómo hemos sido construidas culturalmente las mujeres, históricamente, y cómo ha ido trascendiendo esa lucha, y que la podemos ver plasmada incluso en tratados como la CEDAW, como Belém do Pará, donde hay escritos que nos explican por qué se tiene que ejercer, por qué se tiene que exigirle a los países que forman parte de algún tratado que se cumpla tácitamente lo que está escrito, ¿no? O sea, la importancia de entender el origen de esos derechos, el origen de la exigencia de los mismos, creo que es importantísima en cualquier nivel político, pero también en cualquier nivel social. Y de eso me lleva a hacerte la siguiente pregunta, Vale, con todas estas herramientas, con estos análisis que nos has regalado del feminismo popular, del feminismo histórico y del feminismo social, ¿cómo lo homologamos? ¿Cómo hacemos una fórmula para que las mujeres sigan construyendo, sigan construyendo liderazgos, sigan empoderándose de manera política, de manera personal y de manera social también? O sea, ahora, ¿cómo armamos todas estas piezas o qué herramienta nos sirve para cada cual para seguir construyendo camino? Hablemos un poco, sí, de las mujeres que participan en política, porque al final, pues ellas son la voz de las demás, ¿no? Entonces, ¿cómo agarramos todo esto, Vale? ¿Cómo construimos una ruta para seguir fortaleciendo los liderazgos? Considero que un elemento central sería la sororidad. Otro elemento es esta voluntad de conocer y reconocernos en las diferencias, las mujeres. Eso es algo central. El pensamiento crítico, vuelvo a lo mismo y dirás, ¿cómo sigue con su pensamiento crítico? Pero sin pensamiento crítico, repetimos. Claro. Repetimos historias y somos mujeres, pero no por eso somos feministas. No por eso somos mujeres auroras, no por eso somos mujeres ni estamos obligadas a hacerlo. No, por supuesto. Porque justo de repente dicen, entonces no es mujer, no es feminista. No. No es una obligación. No es una obligación. Sin embargo, sí entender por qué lo somos o por qué no lo somos. Claro. Sí, desde la perspectiva crítica, porque si no conocemos los movimientos que reivindican, cuál es la lucha de las mujeres, y consideramos mujeres a todas y las metemos en el mismo saco, no vamos a poder tener un pensamiento crítico que sostenga por qué somos o por qué no somos. Que como bien dices, tenemos derecho a no ser. Claro. Pero hay una base atrás de ello. Sí, entender por qué no lo queremos ser. ¿Por qué no lo queremos ser? ¿O por qué sí lo somos? Claro. Y desde esa trinchera, desde donde estemos, luchar por lo que creemos. Claro. ¿Sí? Que no nos va a tocar como en otros tiempos, ¿no? Que nos callen o que nos encierren o que nos maten. No, ya eso habráse visto, dijera mi abuelita. Ajá, pero sí va a ser, es un elemento central tener una postura. Eso me parece algo importantísimo, tanto para las generaciones, sobre todo para los jóvenes. Ahí va para los jóvenes y las jóvenes. Hay que tener una postura.
Por supuesto, conocer nuestra historia, tener una postura y por supuesto adoptar de todas estas herramientas lo que nos funcione, ¿no? A lo mejor reconocernos a nosotras mismas. Hemos hablado, tenemos también por ahí, busquen por favor el ABC del feminismo con Marcela Lagarde, que nos regala justo este término que yo abonaría, sumaría a lo que nos estás diciendo de reconocernos y de asumirnos, justo hablar de esa mismidad, ¿no? De cuando nos creemos, saber que merecemos y que somos merecedoras de derechos, ¿no? O sea, que somos capaces, que también podemos llegar muy lejos, o sea, pero asumirlo de manera interna, de esa manera muy personal, para entonces sí después exteriorizar y materializar esa postura, ese pensamiento crítico y traducirlo en acciones, ¿no? Traducirlo en políticas públicas. Por supuesto. Traducirlo en acciones sociales. En acciones sociales, en todo lo que pueda abonar a apoyar a las mujeres. Por supuesto. Yo creo que tenemos ahí un buen análisis, una buena utilización de estas herramientas, ¿vale? Yo te agradezco mucho, me ha parecido muy interesante lo que nos has venido a comentar, la perspectiva que nos has dado me parece concreta, me parece didáctica incluso, entender el feminismo y la importancia de estas tres partes del feminismo social, popular, histórico, lo elementales que son para la construcción de más camino, de un feminismo todavía mejorado, todavía superado. Nos hace falta, todavía estamos caminando. Un montón. Por pues supuesto. Vale, te agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos. Un placer, un honor platicar contigo. Muchas gracias, Gaby. Gracias, de verdad. Y por supuesto, gracias a ustedes que nos acompañan programa tras programa en Empoderamiento Feminista. Recuerden que este espacio es para ustedes. Tómenlo como una herramienta. Por favor, usen esa mismidad. Créanse capaces, sabedoras de derechos y con esa misma utilicen estas herramientas que son para ustedes. Sigamos construyendo en esta historia y en esta lucha. Las mujeres tenemos derecho a tener derechos y también tenemos que tenerlo muy claro. No dejes de ver este programa, tampoco dejes de participar. Yo soy Gaby Juárez, siempre es un placer estar contigo.